recording. Ok, Ya bueno, estuvo. sí, Ya está entonces, grabado. bueno, le agradecemos la presencia a cada uno de ustedes. Pues vamos a tener aquí al doctor Rafael Martínez, al doctor Argueta, al doctor Carlos Lara, que será quienes nos van pues, ayudar a entender ese pensamiento de Dagoberto Marroquín. Así que el orden que para las presentaciones primero va a ser el doctor Rafael Lara, después irá el doctor Ricardo Argueta y finalmente con el doctor Carlos Lara Martínez. Entonces, le podemos dar la palabra al doctor Rafael y pues tiene ahí el espacio abierto, más o menos media hora. Bien. Entonces, ¿comienzo? Sí, solo... Adelante. Espere, solo está entrando alguna gente. Bien. Gracias. Bueno. Okay. Bueno, entonces, le doy la palabra, doctor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde la democracia está en vaivén, ¿no? Que le cierran la palabra a mucha gente, ¿no? Ya ven cómo está de difícil. Yo voy a hablar el debate va a ser sobre Alejandro Dagoberto Marroquín. Yo antes de comenzar quiero hablar de un trío epistémico, como cuando se habla de un personaje muy famoso. Y lo divido en tres partes. El primero es el problema de la historiografía en El Salvador, que por una parte tenemos la historiografía sociopolítica, que se encarga de condenar a todos los dictadores, y por la otra, la historiografía cultural, que sería, la otra es la noche y este es el día, que se vuelve casi un ritual a los muertos. Lo pueden ver cada mes de mayo, cada mes de noviembre, se habla mucho de la vigencia de las personalidades. Les hablo de dos, ¿no? Primero de Salarrué, ¿verdad? De quien se dice que sigue vigente, pero ¿dónde está el idioma coloquial de esa época, de hace 100 años? Incluso también, ¿cómo puede seguir vigente Salarrué si no hay ni siquiera talleres de viajes astrales ni de teosofía? Lo mismo sucede con Roque Dalton. ¿Cómo puede seguir? Se habla de la vigencia de Roque Dalton, pero ¿cómo puede seguir vigente si ya no hay guerrillas? Y mucho menos en este momento donde Cuba está en encrucijada, donde más bien el modelo cubano está casi en declive y quien lo mantiene es gracias al modelo mexicano, ¿no? Es Sheinbaum. Bueno, entonces ese es el primer problema. Y con estos personajes lo que se hace es personificar al pueblo en un personaje famoso, que eso, personificar al pueblo, eso es un axioma lingüístico elemental, porque como ustedes saben, la palabra concreta, digamos, mango, es infinita. Todos los mangos que existieron, los mangos que existen, los mangos que existirán. Con mayor razón, entonces, la palabra pueblo o los conceptos abstractos, libertad, democracia, justicia, son, ¿verdad?, infinitos. Y por último, que ya con eso voy a comenzar, que es la palabra interpretación. A menudo las ciencias sociales, ciencias humanas, nada más de interpretación, tienen el sentido puramente hermenéutico, pero yo les puedo dar también, a mí me interesa más, una interpretación artística. Miren, las 4 estaciones de Vivaldi no se van a interpretar de la misma manera en el norte, en el sur o en Centroamérica, en una escenografía teatral, ¿verdad? Pero esto sería una interpretación sin fin, ¿verdad? Entonces, la interpretación no es cuál es la verdadera y cuál es la falsa, sino la interpretación nos enseña la matemática elemental. Hay infinitas maneras de decir un mismo número, 2 más 2 más 1, 4 más 1, 3 más 2, etcétera, ¿verdad? Con esto comienzo. Entonces, para mí, Alejandro Dagoberto Marroquín es, claro, el despegue de la antropología salvadoreña. Yo creo que él sí escribió las mejores etnografías del siglo XX, si no, al menos durante los primeros 75 años del siglo XX, fueron las monografías o etnografías más completas. Bueno, las más conocidas, Panchimalco, San Pedro Nonoalco, Tlaxiaco, México, e incluso
un libro muy importante sobre la independencia de El Salvador. La cuestión es no quedarse en la glorificación de este personaje, sino tenemos que pasar del dicho al hecho. ¿Por qué? Entonces, si seguimos, si Marroquín sigue vigente, entonces tendríamos que propagar, ¿no?, su acción, ¿no?, por eso digo los hechos, y seguir su actividad y por tanto hacer monografías de otros pueblos, incluso de los barrios urbanos o de los mercados de San Salvador y de los mercados de otros, de los pueblos y de otras ciudades. Mientras eso no lo hagamos, Marroquín se queda en la palabra y no en la acción. Entonces, después de esto, paso al tercer punto, que sería el final, que va a ser un poco más largo, que es las interpretaciones que voy a hacer de su obra. Lo primero, voy a hablar de la diferencia entre la conciencia y los hechos. Voy a hablar los invito a leer un libro que publiqué en la Don Bosco, que se llama 1932 sin el 32. Y ahí vamos a pasar, voy a invertir y vamos a ver el dicho, y vamos a ver cómo se pasa del hecho al dicho. Y lo otro es paradojas históricas, que el término paradoja lo tomo de su monografía de Panchimalco. Bueno, entonces el primer aspecto, ¿no?, que dije 1932 sin el 32, es dónde estaba Alejandro Dagoberto Marroquín y todos sus allegados, ¿no?, en 1932. Los invito a revisar el diario oficial. El 25 de febrero de 1932, Castaneda Castro firma en el diario oficial y nombra a Marroquín como secretario de Gobernación, ¿verdad? También en noviembre de 1936, es decir, 4 años después, que es el despegue del segundo mandato del Martinato, allí hay un artículo que es de Ageo, de Revista de Cultura, donde hay un artículo que se intitula El concepto de orden público. Hay mucho. ¿Qué sucedió entre esos 2 años? Pues no tengo archivos, ¿no? Y por último, 1937-39, ya casi el tercer mandato, ¿verdad? Ustedes saben que el gobierno de Martínez apoyó la formación del Instituto Indigenista Interamericano, donde después él, como oponente de Martínez, llegó a trabajar. Ven la paradoja, ¿no? Es decir, él llega a trabajar en una institución que apoyó, ¿no?, el oponente. Entonces, esta obra, ¿no?, y estas pocas publicaciones que tengo, también las apoya las ilustraciones de la monografía de Panchimalco. Si ustedes lo pueden observar, ¿no? No sé si han visto esa monografía, está ilustrada por José Mejía Vides, de Panchimalco. Y José Mejía Vides, ¿no?, también lo certifica la revista El Salvador de la Junta Nacional de Turismo durante el segundo mandato del Martinato de 1935 al 39, ¿verdad?, donde Mejía Vides como Cáceres Madrid, ¿no?, apoyan, ¿no?, son digamos, los pilares del indigenismo en pintura del Martinato. Es decir, que el Martinato crea lo que voy a llamar, y después también las otras dictaduras, una esfera pública militar, gracias a las cuales, ¿no?, se funda una identidad literaria en El Salvador, ¿verdad? Bueno, entonces, pero como les dije al inicio, siempre hay 2 historias, ¿no? La historia política, que condena a los dictadores, y la historia cultural, que reivindica a los artistas y a los escritores, mientras para mí tiene que haber un enlace entre ambas, ¿verdad? Bueno, paso al segundo punto, que es el último, ¿no?, que me detengo sobre todo en la monografía sobre Panchimalco, ¿verdad? Ya les dije que allí hay un diálogo entre las imágenes oficiales del indigenismo y la palabra crítica de Marroquín, que se opone a esa imagen oficial. Lo que me interesa, ¿no?, resaltar es cómo al inicio la razón científica se conjuga con un sentimiento poético. Él lo ve, él lo describe como un descenso a una olla geológica, es decir, hay un regreso en el tiempo
casi como sería como Rulfo, ¿no? Un descenso al inframundo, un regreso en el tiempo hacia lo que primero lo llama primitivo, pero eso primitivo, después poco a poco se da cuenta que es un regreso, una pobreza debido al progreso. Es decir, no hay progreso sin regreso, sino que la evolución ha creado una pobreza civilizada, una pobreza primitiva. Entonces, ese descenso lo lleva a cuestionar cómo en el mismo espacio salvadoreño hay distintos tiempos que se están conjugando. Y eso lo llama una paradoja viviente, es decir, el mismo espacio nacional, pero no vivimos, no se vive en el mismo tiempo, serían contemporáneos, ¿verdad? Sino de otro tiempo. Entonces, en eso, él ve como la necesidad de una revolución, pero no una revolución en el sentido actual que se ve como un cambio, sino una revolución, lo que sería una revolución en el sentido original del término, es una revolución sinódica, un retorno a las tierras comunales, ¿verdad? Entonces él ve el problema del progreso es que genera el regreso a una pobreza primitiva anterior a la de 1882, es decir, a la ley de extinción de ejidos. Otros, además de la tierra, él ve cómo en esa sociedad, digamos, anterior, ¿no? Con las tierras comunales, había una unidad familiar, una ayuda mutua y también una sexualidad ética, porque la salida sobre todo de las mujeres, crea la prostitución y crea un desmembramiento de la familia. Lo mismo, algo semejante, lo describen en San Pedro Nonualco, como la mujer que sale de casa, ¿no? Se vuelve, hay un acoso sexual, pero ese término de acoso sexual todavía no existía en esa época, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto ven también, hay una vertiente de género. Yo no voy a decir que Marroquín era completamente feminista, ¿no? Pero sí hay una vertiente de género que se puede explorar. Para casi terminar, ¿verdad? Otro punto muy importante en esta monografía de Panchimalco es cómo la demografía indígena decae, pero no durante la colonia, sino él dice que fueron la independencia con las guerras fratricidas entre conservadores y liberales, donde los soldados, ¿no? son los indígenas que los ejércitos reclutan, entonces son los que merman, ¿no? La población indígena de Panchimalco. Entonces, más que acusar la colonia española, es la colonización interna de los países independientes. Por último, un punto adicional muy interesante en su trabajo sobre San Pedro Nonualco es cómo la idea de los Nonualco no es una unidad, sino que al contrario, dice durante el choque de Aquino, que Aquino es un personaje muy famoso, pero también sin voz, ¿verdad? Hay un choque entre San Pedro y Santiago, por tanto los Nonualco no existen en sí como un grupo uniforme, sino también hay una conflagración entre Santiago y San Pedro desde hace mucho tiempo. Él además, y eso sería un poco la recomendación final, él dice que hay una falta de recopilación de archivos y de las danzas, sobre todo en Panchimalco, y también en su libro sobre San Pedro Nonualco. Al final, el capítulo más corto es lo que él llama el folclore. Entonces, eso nos invita, como dije anteriormente, no a decir que Marroquín completó toda una obra antropológica, sino más bien nuestra responsabilidad sería cómo vamos a continuar esta obra de Marroquín, y entonces tenemos que recopilar archivos y como dije, hacer monografías
¿verdad? A hacer monografías en los barrios de San Salvador, en los mercados y en otros pueblos. Y ante todo, para mí, desde una perspectiva lingüística, no solo recopilar la cuestión económica y sociopolítica, sino también la mitopoética, los dichos, las adivinanzas, las bombas, es decir, lo que es el habla popular en los distintos barrios de San Salvador y en los distintos pueblos del país. Porque ahora lo que se ha hecho siempre es endiosar o sacralizar a los grandes escritores, pero no se ha transcrito el habla popular del Salvador. Con eso terminaría. Espero no haber excedido el tiempo. Bueno, agradecemos mucho sus palabras. No sé si abrimos las no sé si habrán preguntas o eso al final. O mejor al final. Mejor al Bien. final. Yo digo que mejor al final. Damos las 3 ponencias y después. Bien, bien. Entonces, le damos la palabra al doctor Ricardo Argueta con su presentación sobre el doctor Roberto Martín. Bueno, muchas gracias. Entonces, no, lo que planteaba es que el interés en Marroquín surge porque hay en los prólogos y en las referencias a este pensador, algunos autores hacen referencia a que él hace una lectura de ciertas problemáticas en clave marxista. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanta aplicación de la teoría marxista o de la teoría del conocimiento marxista hace Marroquín en estos estudios en los cuales se le atribuye ese tipo de lectura? Y decía que me voy a referir fundamentalmente a 2 trabajos, a 2 libros. Uno es el llamado Teoría de la Historia, que fue publicado en el año 62, y el otro se llama Apreciación Sociológica de la Independencia, que fue publicado en el año 64, tratando de buscar en estos libros, que ese es como el problema que yo he definido, esa lectura marxista que se le atribuye a Marroquín sobre esas problemáticas que él está analizando. Entonces yo he orientado la exposición en 2 líneas. La primera es cómo aborda Marroquín la relación entre la sociología y la historia. Y para ello me he concentrado en el capítulo 4 del libro que se llama La sociología y la historia. El capítulo se llama La sociología y la historia y el libro se llama Teoría de la historia, una introducción a los estudios históricos sociales, que fue publicado por la editorial universitaria en el año 62. ¿Por qué me parece que es importante esta discusión? Bueno, porque a pesar de que ambas carreras tienen ya varias décadas de estar en la Escuela de Ciencias Sociales, creo que no hemos tenido nosotros como comunidad de profesores de la Escuela de Ciencias Sociales a un momento de colaboración académica entre estas 2 ciencias. Y no es que quiera dejar de lado antropología, pero como me estoy refiriendo al análisis que hace Marroquín sobre la relación entre historia y sociología, por eso hago esa especificación. Creo yo que Marroquín fue un pionero en tratar de estudiar esa realidad de manera polifacética, sin ser un graduado exactamente de alguna de estas especialidades, ¿verdad? Porque su formación, hasta donde entiendo, era en ciencias jurídicas, ¿verdad? Pero hace una penetración en estas otras ciencias, se mete de lleno en estas ciencias y es ahí donde hace una serie de publicaciones que son las que conocemos en la actualidad. El segundo punto que me interesaba destacar es cuál es el uso que hace del marxismo marroquín en su itinerario intelectual, porque hay hay un dato y nos dicen, bueno, Marroquín fue militante del Partido Comunista, entenderíamos entonces que hay un acercamiento al marxismo. Ahora, la pregunta es cómo lo aplica en sus estudios intelectuales y especialmente en estos trabajos que les he mencionado, que sería la apreciación sociológica de la independencia y el libro de la teoría de la historia. Hay un tercer artículo que no es un libro, sino que un artículo que lo tengo pendiente, que no voy a exponer este día, pero que es parte de este análisis que se conoce como el estudio sobre la crisis de los años 30 en El Salvador, ¿verdad? La idea es que si es posible que esto que pueda decir no sea cambiado en el futuro con las lecturas que pueda hacer de los otros documentos o los otros textos, porque alguien que también ha trabajado a Marroquín y que sería bueno en algún momento también invitarlo, me planteaba que esto tendría yo que corroborarlo, que el uso de las categorías marxistas con una mayor concentración, Marroquín las hace en su tesis de grado, ¿verdad? Que luego como que hay una tendencia a usar menos las categorías,
¿verdad? Aunque, como les decía en los prólogos, se le reconoce que hace una lectura en clave marxista. Veamos entonces en un primer momento esa temática sobre cómo define Marroquín el estudio de la sociología y la historia, que es el capítulo que les mencionaba. Esto creo que algunos colegas ya lo conocen porque lo escribí en un correo, ¿verdad? Pero para el resto que está aquí, me gustaría también leerlo. Bueno, Marroquín plantea que en el capítulo 4 de su libro, publicado en 1962, llamado Teoría de la Historia, una introducción a los estudios históricos sociales, la definición de sociología que hace Marroquín se puede incluir en el paradigma positivista. Algo extraño, porque si tenemos un autor, un intelectual que es concebido como un pensador marxista, me preguntaba yo, digamos que no aprovecha el texto que hace para fundamentar la sociología desde el marxismo, sino que hace una definición desde el paradigma positivista, porque dice él, la sociología es la ciencia que estudia los procesos sociales como fenómenos históricos naturales, y agrega que la sociología estudia el dato social de manera objetiva como un fenómeno natural, lo que implica que la sociología llega al estudio de la realidad social libre de prejuicios, ¿verdad? Es una definición eminentemente positivista. Ahora bien, a pesar de esto, creo que Marroquín trata de hacer un debate con la corriente sociológica comprensiva, o al menos deja anotado un cuestionamiento a esa corriente, cuando dice, pero algunos filósofos sociales contemporáneos, especialmente alemanes, quieren mantener a la sociología como rama de la filosofía y pretenden saturarla de connotaciones de tipo metafísico. Y menciona el caso de Simmel y de Barth. Es interesante esto porque Simmel es precursor de la corriente sociológica que se conoce como sociología comprensiva, es decir, del Verstehen, ¿verdad? Entonces, al menos creo yo que aunque Marroquín no hace una profundización en un concepto de una ciencia social desde la lectura marxista, sino que más bien lo va a hacer desde la perspectiva positivista, quiere plantear un debate con la otra corriente, que sería la sociología comprensiva, que me parece que en América Latina se desarrolló un poco más el conocimiento de esta corriente a partir de la década de los 80. Luego, después de cuestionar a los filósofos sociales por intentar imbuirle fundamentación metafísica a la sociología, retorna al desarrollo de la sociología positivista para cargar contra sus intentos iniciales de imperialismo. Entiéndase esto como el intento de los positivistas de darle a la sociología un alcance universal, enciclopédico, y tratar que todas las ciencias no fueran más que un capítulo de la sociología. Luego, superado este intento de los sociólogos de convertir a la historia en un capítulo de la sociología, estos se dan cuenta que necesitan del apoyo y auxilio de muchas ciencias, pero es sobre todo con la historia con quien mantiene relaciones tan intensas y tan íntimas que se puede hablar de que entre ambas ciencias hay una adecuada complementariedad orgánica. La sociología no puede avanzar gran cosa si no contara con el maravilloso laboratorio de la historia. Esta ciencia le proporciona los materiales indispensables para sus construcciones sistemáticas y le permite verificar su hipótesis mediante la experiencia indirecta de los hechos del pasado. Creo yo que este párrafo que les he mencionado, citado de Marroquín, también creo que lo lleva a la práctica con el esfuerzo de empujar la creación de los estudios de las ciencias sociales en la Universidad de El Salvador. Es decir, que me parece que Marroquín, aparte de ese trabajo intelectual en el cual nos hace ver esa necesidad entre la colaboración entre la historia y la sociología, también traslada eso a una práctica cuando encabeza, digamos, un esfuerzo porque se desarrollan las ciencias sociales en la misma Universidad de El Salvador. En eso yo coincidiría con el doctor Lara en el sentido de que no le hemos hecho, digamos, no sé si la palabra es justicia, ¿no? Sino que no hemos sido buenos discípulos de Marroquín en el sentido de que no hemos tratado de hacer ese vínculo colaborativo entre las ciencias históricas y las ciencias sociológicas en nuestra misma instancia, ¿no? Como él decía, digamos, recuperar a Marroquín sería hacer monografías, ¿verdad? No solamente estar hablando sobre Marroquín, sino que seguir sus pasos, digamos, ¿verdad? Y lo mismo tendría que ser en el tema de esa colaboración que él señala entre la historia y la sociología y extenderla al resto de ciencias sociales, ¿verdad? Que no las incluye, pero que no está, diríamos, no hay ningún obstáculo para que eso también se pudiera concretar. Marroquín quiere encontrar el punto de convergencia entre la historia y la sociología, por lo que para hacer de la historia y la sociología una pareja
anota lo siguiente, que la historia a su vez toma de la sociología la definición de las instituciones, de los organismos y estructuras sociales, clarifica su sendero con el aporte de las leyes sociológicas y logra así facilitar su propio trabajo investigador. Evidentemente también conserva una visión positivista de la historia. Aquí vamos a la otra parte, ¿no? Si Marroquín expresa una visión positivista de la sociología, creo yo que también en este texto va a mantener una línea de análisis positivista con el tema de la definición de la historiografía. Dice, la historia, en tanto considera que esta, al igual que la sociología, busca establecer leyes generales que expliquen los procesos de cambio en el pasado. Ahora bien, podría resultar contradictoria la visión marxista en la que se posiciona Marroquín cuando esboza tanto para la sociología como para la historia un enfoque positivista. No obstante, en realidad lo que recupera del positivismo es la búsqueda de objetividad y la pretensión de establecer leyes generales. Eso suele coincidir con la visión marxista. Es decir, aunque él está haciendo una lectura, creo yo, y podemos debatirlo posteriormente, pues creo que está haciendo una lectura de un principio de definición positivista tanto de la sociología como la historia, hay un punto de convergencia en aquella visión marxista en la cual se dice que también está buscando leyes generales de la historia. ¿Verdad? Aquí creo que hay un punto de coincidencia. Dice Marroquín que sin historia no puede haber sociología y que en la actualidad tampoco puede haber historia sin sociología. Esta es una expresión citada del autor. Esa discusión que introduce este autor, creo yo que se adelanta a otras discusiones que suceden en otras latitudes. Estaba pensando, por ejemplo, en el trabajo de Peter Burke, en el libro Historia y Teoría Social, publicado en 1992, que dice lo siguiente: los historiadores y los sociólogos en particular no siempre han sido buenos vecinos. En efecto, dice, son vecinos intelectuales en el sentido de que los practicantes de ambas disciplinas se ocupan de la sociedad considerada en su conjunto y de toda la gama del comportamiento humano. Y yo agregaba, no olvidemos también a los antropólogos y en el caso nuestro los trabajadores sociales. Es decir, si englobamos esas ciencias que son parcelas que analizan la realidad y tratamos de hacer esos vasos comunicantes entre estas ciencias, yo creo que se inscribirían dentro de este planteamiento que hace Marroquín al respecto de la colaboración entre la historia y la sociología. Eso es con respecto al primer punto. Con respecto al segundo punto, que es sobre cuál es el marxismo del que hace uso Marroquín para analizar algunas problemáticas, me he concentrado principalmente en el libro que se titula La apreciación sociológica de la independencia. Y diríamos que la duda que yo tenía cuando revisaba ese texto es un párrafo que elabora Roberto Turcios, ¿verdad? En ese libro, en el cual él dice: el enfoque sociológico de inspiración marxista sirve de marco para elaborar un panorama novedoso de la emancipación política. Entonces decía yo, bueno, constatemos cuál es la inspiración marxista de Marroquín en ese libro que se titula Apreciación sociológica de la independencia salvadoreña. Veamos, he señalado aquí dos categorías fundamentalmente, y ver cómo ese marxismo que le atribuye Turcios, Marroquín lo aplica a la hora de hacer su análisis. La primera categoría es el uso de la categoría de clases sociales. En Marroquín afirma que las clases sociales durante la colonia se presentan ocultas bajo las formas de categorías étnicas. Entonces, señala una oposición, un antagonismo entre esas clases sociales, es decir, españoles, criollos, mestizos, mulatos y negros. Allí hay, creo yo, un uso coherente de la idea de clase social en el marxismo que utiliza Marroquín, que es el uso de la categoría de clase social y la contradicción, que es como el marxismo ve las clases sociales. Sin embargo, Marroquín inmediatamente introduce la categoría de estrato social. Ya ahí yo veo un problema en el planteamiento de Marroquín, porque por un lado nos dice que las clases sociales, en el caso del análisis que hace sobre la independencia, en ese momento las clases sociales están ocultas bajo las formas de categoría étnica, pero unas páginas más adelante nos va a confundir con el uso de la categoría de estrato social. ¿Por qué razón?
Porque mientras la categoría de clase social, vista desde la perspectiva marxista, se afinca en un conflicto antagónico producto de la posición de esas clases sociales con respecto a los medios de producción, los estratos sociales están basados en una jerarquía de ingresos y es una lectura más bien de corte weberiana o funcionalista. Entonces, la contradicción que pretende encontrar Marroquín con respecto al tema de clases sociales, que están ocultadas bajo la categoría étnica, la contradice cuando él hace un coqueteo con el paradigma weberiano, es decir, y hace un esquema de la sociedad colonial previo a la independencia con las siguientes categorías: clase alta, clase media, clase baja, categorías propiamente de la lectura weberiana de una sociedad. Entonces, creo yo que, aunque Marroquín justifica, porque vean lo que dice Marroquín. Marroquín dice que el uso de estas categorías las hace porque eran las más usuales en la época. En todo caso, creo yo que el proceso de independencia es producto de una contradicción dialéctica leída con categorías funcionalistas. Es decir, mínimamente yo me atrevería a decir que Marroquín, este Marroquín del que Turcios dice que lee la independencia en clave marxista, este Marroquín del que se dice que ha sido militante del Partido Comunista, hace un uso, diríamos, confuso del marxismo en la interpretación sociológica de la independencia, cuando después de hacernos una referencia a unas categorías marxistas, inmediatamente nos mete un esquema funcionalista o weberiano. Es decir, mínimamente sabemos nosotros que cuando se habla del marxismo, el marxismo habla de unas clases sociales que están planteadas en una sociedad a partir de la posición que se ocupa con respecto a la propiedad o no propiedad de medios de producción. Y el esquema de estratificación social lo hace a partir del principio de los ingresos que tienen los estratos. Aparte, en el esquema marxista, cuando se habla de las clases sociales a partir de la posición que ocupan con respecto a los medios de producción, se encuentra una contradicción. Y en el esquema weberiano, en el esquema funcionalista, esa contradicción no es tal. Es decir, es una jerarquía que no necesariamente tiende a una contradicción. Entonces, la dificultad que yo encuentro con este planteamiento es que nos mezcla categorías de dos paradigmas que están en contraposición. Y para reforzar esta parte, también podemos analizar la categoría revolución, ¿verdad? Marroquín, en los últimos capítulos del libro, hace mucho análisis del tema revolucionario y diría yo, no sé, estoy especulando que posiblemente Turcios, cuando dice que Marroquín hace un análisis desde la perspectiva marxista y con eso hace un análisis novedoso del proceso de independencia, posiblemente Turcios se está concentrando más en el uso de la categoría de revolución que Marroquín desarrolla en el libro. Sin embargo, la categoría de revolución para esa época, el mismo marxismo consideraba lo siguiente, que las revoluciones de independencia eran el primer paso hacia la consolidación de la democracia burguesa. Y además, desde la perspectiva liberal, se consideraban que esas revoluciones daban pie a la primera república constitucional, lo cual no, diríamos, no se termina en el análisis de Marroquín sobre ese proceso de independencia. Entonces, también me parece que el uso de la categoría de revolución nos deja cierta confusión. Ahora, yo creo que el Marroquín trata de salvar esto, y es mi interpretación, ¿verdad? Que estamos a niveles de interpretación, puede ser que esté equivocado, pero yo creo que él trata de salvar esto cuando en las últimas páginas del libro dice que el proceso de independencia, el actor principal y más importante son las masas, ¿verdad? Ahora, yo decía, los criollos. Él habla de las masas, los sectores populares, ¿verdad? Entonces, es más bien dice que, creo yo, si no recuerdo mal la lectura de las últimas páginas, los criollos detienen esa lucha de las masas, ¿verdad? Mínimamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en esa lectura marxista, que a mí, francamente, me parece bastante confusa, le otorga un papel a las masas, ¿verdad? Pienso yo que es con la responsabilidad de tratar de retomar esa visión marxista de decir, bueno, una revolución no puede llevarse a cabo si no hay una disposición de una praxis por parte de las masas.
entendería que eso estaría por, decía yo luego, por ver si los historiadores y las historiadoras nos pueden ayudar a entender cuál fue el papel de esas masas. Digo, no quiero decir que no se ha dicho, que no se ha investigado, no se ha analizado, sino que para mi trabajo es como el punto que está ahora pendiente, a partir de lo que plantea este autor. Solamente. Ahorita pasaremos con el doctor Carlos Lara Martínez, que nos hará nuevamente ayudarnos a responder esta pregunta sobre el pensamiento de Dagoberto Marroquín. ¿Ven bien los que están allá conectados? Hola. Creo que dice que sí. ¿Que sí? Sí. Ah, sí, Rafa también, ¿verdad? Está haciendo comentarios así. Bien, lo que yo voy a un poco discutir es el tema de Dagoberto Marroquín en clave antropológica, un poco el aporte que él ha dado para la antropología. Ya sabemos que no era antropólogo de profesión, tampoco sociólogo, tampoco historiador, pero realmente da un aporte sustancial tanto para la antropología como para la sociología y la historia, ¿verdad? Entonces, yo sí lo ubico como en el origen de la teoría científica antropológica, Alejandro Dagoberto Marroquín, estaríamos hablando de mediados del siglo XX. Esto no quiere decir que no haya habido pensamiento antropológico antes. Me parece que es importante hacer esta diferencia entre pensamiento antropológico y ciencia antropológica, porque a veces hay bastante confusión en este sentido, ¿verdad? El pensamiento antropológico lo ha habido siempre, es decir, una reflexión sobre la sociedad y la cultura. Bueno, nos basamos en los testimonios escritos de esto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir antes de los testimonios escritos también había reflexión sobre la sociedad y la cultura. Yo me atrevería a decir que realmente siempre, desde el principio de que el ser humano es Homo sapiens sapiens, está reflexionando sobre la sociedad y la cultura, ¿verdad? Sin embargo, en un momento dado ya se establece esa reflexión como una ciencia, ¿verdad? En este caso, como una ciencia antropológica, que a mi forma de ver tiene que ver con la construcción de un marco lógico-teórico y también con una metodología definida. Esto es importante porque a veces se ubica el origen de la antropología en América Latina con los conquistadores, ¿verdad? Con los conquistadores y con los misioneros. Bueno, el conquistador era conquistador, ¿verdad? Pedro de Alvarado, etcétera, no eran antropólogos, pues eran conquistadores, ¿verdad? Y los misioneros eran sacerdotes, cuyo objetivo era la difusión de la fe. Que escribieron sobre las sociedades prehispánicas, sí, pero eso no quiere decir de que hayan sido antropólogos. Eso es importante establecerlo porque en la historia de la antropología, por lo menos, muchas veces se confunden esos niveles. Lo mismo con Pedro Cortés y Larraz. El aporte de Pedro Cortés y Larraz es muy importante, definitivamente, pero él no era un antropólogo. Pues. Él era un sacerdote que tenía interés en tener un registro de los pueblos que estaban bajo su cargo.
Entonces, sí me parece que y ahí hay otros personajes como María de Barata, por ejemplo, ¿verdad? Que también trabaja el tema de la cultura, pero tampoco es antropólogo. Quizás introduciéndonos en la ciencia antropológica, podrían estar los europeos del norte que vinieron acá, finales del siglo XIX, principios del XX, Carl Hartmann, Walter Lehmann y Sulce Llena. Por cierto, Rafael tiene un libro basado en el trabajo de Sulce Llena, pero ellos desarrollaron sus investigaciones y realmente no las socializaron con la intelectualidad de la época, ¿verdad? Más bien se las llevaron a Europa y tuvieron un impacto en Europa, no fue socializado acá. El libro de Sulce Llena es traducido en 1975, ¿verdad? Ya en un periodo bastante posterior y ya cuando ya había pues cierto desarrollo de la ciencia antropológica, ¿verdad? Entonces ellos, por cierto, ya en la actualidad están siendo rescatados, están siendo estudiados. El Museo de la Palabra de la Imagen también ha sacado algunos trabajos, sobre todo de Carl Hartmann, pero en la época no hubo impacto para la intelectualidad salvadoreña. En cierta medida, una ciencia implica la construcción de una tradición, ¿verdad? La construcción de una tradición, y si no hay construcción de esta tradición, entonces los trabajos no están teniendo impacto, ¿verdad? Al menos no en la ciencia local, en la ciencia nacional. Bien. No sé qué le está pasando, pero bueno, lo voy a dejar así mejor. No se mueve. Yo sí pondría realmente el primer paradigma de la antropología como la antropología marxista, con Alejandro Dagoberto Marroquín, que es el que desarrolla esto. Estamos hablando ya de mediados del siglo XX, ¿verdad? Por eso digo, Alejandro Dagoberto Marroquín puede ser considerado como el primer gran antropólogo sociocultural de El Salvador. Su primer trabajo, quizás un trabajo muy importante, la ciudad-mercado Tlaxiaco. Hay que decir que Dagoberto Marroquín viajó a México, tuvo formación antropológica, ¿cómo es que se llama? Con Aguirre Beltrán, que es un antropólogo muy reconocido en México, y produjo este libro, La ciudad-mercado Tlaxiaco, que constituye un estudio de gran valor para la antropología económica, tanto de México como de Centroamérica. Este Tlaxiaco está en Oaxaca. En Tlaxiaco, Dagoberto Marroquín desarrolla el concepto de región cultural, anticipando el concepto de regiones de refugio de Gonzalo Aguirre Beltrán, que Gonzalo Aguirre Beltrán presentaría más tarde. Pero es importante pues esta visión de Dagoberto Marroquín de región, ¿verdad? Lo digo porque muchos antropólogos, sobre todo la Escuela Estructural Funcionalista Británica y la Escuela Cultural Funcionalista Estadounidense, desarrollaban también trabajos, pero en donde prácticamente aislaban a los municipios y a las comunidades, ¿verdad? Estudiaban los municipios y las comunidades como entidades aisladas. Dagoberto Marroquín, ya más o menos por esta época, desarrolla una visión más bien de interconexión en este caso de Tlaxiaco, con la región y con la nación en realidad, ¿verdad? Bien, desarrolla un concepto dinámico de región cultural. La región de Tlaxiaco ha pasado de una región cuyo eje era la hacienda a una región más abierta con el comercio como centro de gravedad, ¿verdad? Enfatiza pues este elemento, esta
ciudad dinámica que está interconectada a través del comercio. Marroquín concibe la región cultural como una totalidad abierta que intensifica sus relaciones con la sociedad nacional y mundial, es decir, no la ve como una región aislada, sino más bien como una región interconectada con la sociedad nacional y mundial. Y en ese sentido, digo, no se deja influenciar por la antropología cultural norteamericana y la antropología social británica de su época, que de hecho estaban haciendo trabajos en México, ¿verdad? Pero más hacían trabajos de municipios y de comunidades aisladas, poco o en todo caso poco conectadas con la sociedad nacional y mundial. Este es el primer libro de Dagoberto Marroquín aquí en El Salvador, Panchimalco, que es el estudio pues, de un municipio, nuevamente también un municipio que está conectado, ¿verdad?, con la dinámica nacional y mundial. Bien, en este estudio la economía ocupa una posición central, pero el estudio da cuenta de la dinámica sociocultural global, es decir, la economía tampoco es estudiada en sí misma, sino más bien interconectada con el aspecto ecológico que le dio importancia, bueno, la historia, porque realmente hay que decir, Dagoberto Marroquín en Panchimalco hace una reconstrucción histórica que va desde la época prehispánica hasta el momento en que él está haciendo su estudio, ¿verdad? 1959. Entonces hace un recorrido histórico. Luego, la economía, que es el centro de su trabajo, pues, y a eso le da mucha énfasis. También las relaciones de solidaridad y ayuda mutua introduce el concepto de grupo étnico, ya lo vamos a discutir. Allí hay un entrelazamiento entre el concepto de grupo étnico y clase social, ¿verdad? Incluso aborda el aspecto simbólico, aunque como lo dijo Rafael en un capítulo muy pequeño, ¿verdad? Pero sí tiene interés de introducir el aspecto simbólico. Entonces, en otras palabras, hace un estudio holístico, totalizador, ¿verdad? Totalizador, y con esto es importante decirlo porque hay confusión a este nivel. El concepto de totalidad social viene de Hegel, ¿verdad? No es un concepto propio del funcionalismo, sino que también viene de Hegel y lo desarrolla el marxismo. El marxismo que ve la totalidad como una totalidad estructurada. Y luego, obviamente, también es retomado por Emil Durkheim y prácticamente por todo el funcionalismo, ¿verdad? Entonces, este concepto sí es importante porque por lo menos en la antropología latinoamericana muchas veces se ve la totalidad como un planteamiento de el culturalismo funcionalista estadounidense, pero no es cierto. También hay un concepto de totalidad en el marxismo, y para Marx era importante la idea de totalidad. Un elemento que resalta en este estudio es la división étnica del municipio, la estratificación étnica, basada en la posición ladino-indígena, que condiciona la vida social y cultural en su conjunto, ¿verdad? Le da importancia a este tema de la estratificación étnica. Para Marroquín, detrás de las diferencias étnicas están las diferencias de clase de tipo económico, así lo veía él, las cuales determinan la estructuración del poder social en este municipio y, por tanto, la configuración de la oposición ladino-indígena. A mi forma de ver, allí, como dice Ricardo, hay una confusión entre el concepto de grupo étnico y el concepto de clase social. Para él, el grupo, la etnicidad es una especie de ropaje, ¿verdad?, que esconde una realidad más profunda que son las relaciones de clase. Y las relaciones de clase entendidas en términos marxistas como la relación que los individuos tienen con los medios de producción. A mi forma de ver, más bien lo que hay es un entrelazamiento, y es lo que ha habido en América Latina, un entrelazamiento
entre los grupos étnicos y las clases sociales. Los grupos étnicos entendidos como una relación social entre nosotros y los otros, donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros, y donde el principio fundamental es el principio de descendencia. Mientras que la clase social es la relación que los individuos establecen con los medios de producción. Entonces, en ese sentido, sí hay una confusión. Yo creo que más bien lo que habría que estudiar es este entrelazamiento dinámico que hay entre grupos étnicos y clase social. Es decir, el grupo étnico no se puede entender como una especie de clase social o como un ropaje que esconde las relaciones de clase, y tampoco la clase social está subordinada a lo étnico, sino que más bien hay un entrelazamiento dinámico entre ambos, ¿verdad? Bien. Y en ese sentido yo no tomaría el concepto de clase social para la colonia, ¿verdad? Porque en realidad en la colonia lo que había era una estratificación de carácter étnico. La clase social es cuando los individuos se definen en función de su relación con los medios de producción. Tiene que ver, como dice Dagoberto Marroquín, con una realidad socioeconómica, ¿verdad? Con una realidad socioeconómica. Mientras que los grupos étnicos no, tienen que ver con un principio de descendencia y no necesariamente con una realidad socioeconómica. Lo que pasa es que se entremezclan. Una cosa con la otra, están entremezclados. Bien. Este es el segundo libro, San Pedro Nonualco. Es el segundo libro de Dagoberto Marroquín. Y en San Pedro Nonualco la oposición ladino-indígena ha sido desplazada por una división estamental, así lo dice él, ¿verdad? De hecho, a mi forma de ver, la división étnica es también estamental, pero acá la división está entre los señores del centro y las gentes comunes de los barrios. La división de clase basada en delimitaciones económicas se impone, en este caso, ¿no? Es decir, ya se quita el ropaje étnico y va más hacia la clase, pero siempre este elemento de los señores del centro y las gentes comunes de los barrios, ¿verdad? Bien. Marroquín también desarrolla las primeras reflexiones científicas sobre las poblaciones indígenas de El Salvador. Podemos criticar sus posiciones, pero realmente es la primera definición de lo indígena que tenemos de El Salvador, por lo menos la primera definición científica, ¿verdad? Y lo ve como una categoría socioeconómica históricamente condicionada, constituida por los descendientes de los primeros pobladores de América, que por efectos de la conquista ibérica fueron reducidos a condiciones de aguda explotación, miseria, opresión e injusticia social, condiciones que en lo esencial se mantienen en dichos descendientes. Está basado en el artículo sobre el problema indígena en El Salvador, 1975, del Instituto Indigenista Interamericano, ¿verdad? El problema acá es que Dagoberto prácticamente va a sumergir, digamos, o a condicionar el concepto de indígena en lo campesino. Entonces él llega incluso en otras ocasiones a afirmar que prácticamente todos los campesinos son indígenas, ¿verdad? Cosa que empíricamente sabemos que no es así. Es decir, hay campesinos que son indígenas, hay campesinos que no son indígenas. En el mismo Cacao Pera hay ciertos cantones indígenas, ¿verdad? Como La Estancia, Huachipilín, Agua Blanca, Calavera en alguna medida, ¿verdad? Y hay otros cantones que no son indígenas. Entonces, pero llega pues a condicionar demasiado el concepto de lo indígena en el concepto de clase social y en particular en el concepto de lo campesino. Bien, en este mismo artículo, el problema indígena de El Salvador pone las etapas del indigenismo en El Salvador y la establece de la siguiente manera. El indigenismo colonial, que tiene 3 etapas. El indigenismo de exterminio, según él
con la conquista hubo un exterminio prácticamente de la población indígena, indigenismo de salvación, cuando se dieron cuenta que se quedaban sin fuerza de trabajo, había que recuperar la fuerza de trabajo indígena. El indigenismo de explotación, obviamente se recupera por una visión romántica, sino que más bien por el interés de explotarla. Luego, la posindependencia, el indigenismo liberal, el indigenismo romántico, el indigenismo de explotación nuevamente y el indigenismo de exterminio. Finalmente llega a un momento, estamos hablando hasta los años 70, mediados de los 70, lo que él denomina el indigenismo de negación. Es decir, a partir más o menos de los años 50, y eso es cierto, en El Salvador se negó la existencia de poblaciones indígenas, incluso por parte de intelectuales y por parte de mucha gente. Prácticamente se decía de que en El Salvador no habían indígenas, ¿verdad? Claro, es decir, la sociedad nacional y el Estado les había dado la espalda, los indígenas incluso dejaron de denominarse indígenas, pero luego, finales del siglo XX, como parte del conflicto político-militar, porque hay que decir que ANIS, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, surge en 1975, ya en el marco del conflicto político-militar, ¿verdad? Y también lo que es el movimiento indigenista continental, eso condicionó a que los indígenas volvieran pues a denominarse como indígenas. Es decir, los indígenas no desaparecieron, sencillamente se dejaron de etiquetar como indígenas. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar, podríamos seguir con el paradigma marxista, está Segundo Montes, está Cabarrús, pero aquí la cuestión era discutir el tema de Alejandro Dagoberto Marroquín, y aquí me quedo. Gracias. Bueno, se abren las preguntas y respuestas. No sé si hay en el público virtual tendrán alguna pregunta. Díselo. Parece que no. ¿No? Bueno, Dele. si quieren, bueno, para comenzar, a mí lo que me interesó ambas ponencias, ¿no? Y lo que voy a dar, desde una perspectiva lingüística, la cuestión del indigenismo salvadoreño se vuelve más compleja, porque, bueno, como mencionó Carlos Benjamín, ¿no? Y, bueno, y también Argueta, ¿no? De la relación con el marxismo, es la ausencia de transcripciones sobre los idiomas maternos y también sobre el lenguaje coloquial. Por ejemplo, los historiadores hablan mucho de revueltas indígenas durante el siglo XIX. Ahí están los de Carlos Gregorio, ¿no? López Bernal, los trabajos. Pero en ningún momento, es decir, la objetividad admite que no hay objeto sin sujeto y que los sujetos, los agentes históricos tienen el derecho a la palabra, pero no hay manifiestos. Por ejemplo, lo más obvio es aquí, ¿no? En los idiomas indígenas, ni en el idioma, en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Entonces, eso podría haber, ¿no? Y bueno, mencionaron a Chulseyena, que fue el trabajo más complejo sobre lo que transcribe el náhuatl de Izalco, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería un poco una perspectiva lingüística, que fue un poco la conclusión, ¿no? Tenemos que seguir las monografías, pero ampliar, darle voz a los agentes históricos. Bien, bueno, eso sería como mi aporte, ¿no? A toda esta discusión. Y Dagoberto en esa época, bueno, en general, en esa época, quizás sería más para el doctor Rafael,
se encontró con el problema del lenguaje. Porque, no sé, San Pedro Nonualco, Panchimalco, todos no lo toma en cuenta en realidad. No lo toma en cuenta. No. Pero, por ejemplo, pero las personas hablaban, obviamente españolito, pero sí su lengua, el náhuatl o la lengua que correspondía. O sea, 1959 creo, no, pero 1959 creo que sí, poco. Quizás ya no había náhuatl, pero había el lenguaje coloquial de las personas y los juegos, y eso sería para mí, si reivindico a Barata, no sería por el trabajo científico, pero Barata recopila, por ejemplo, dichos, bombas, las bombas, por ejemplo, de Barata, Dalton las copia, pero no las cita, las recita sin cita en Historias Prohibidas. Todas las bombas vienen de Barata, ¿verdad? Dichos, adivinanzas, tiene 365 adivinanzas, es decir, hay una creatividad del lenguaje popular que lo hemos olvidado. Eso sería un poco la cuestión antropológica para mí, desde la perspectiva lingüística, ¿no? Bien. ¿Aló? Bombas. Fogosos, podríamos decir. Bueno, dicho si quiere, básicamente. Las bombas son distintas, no sé, no tengo ahorita el libro aquí, pero las bombas en Historias Prohibidas, ¿verdad? Las calca de Barata. Mire, los dichos, las adivinanzas, ¿verdad? Todo eso sería una literatura popular. Y eso sería, yo por eso terminé, para mí, el legado marroquín, hay que continuarlo, pero también podemos darle un sesgo lingüístico y recuperar el habla popular. ¿Cómo hablan las gentes en los mercados o en el barrio de San Jacinto, en otros barrios, ¿no? Y cuáles los juegos de palabras, ¿no?, que hacen, ¿no? ¿Bien? Sí, yo estoy de acuerdo, el aspecto lingüístico ha estado bastante negado. Sí. Es la realidad. Bien. Sí. Entonces, bueno, esa sería como para armar una discusión, pues, ¿verdad? O bueno, si quieren el concepto marxista de clase, bueno, entonces cómo las distintas clases sociales usan el idioma nacional. Porque serían, en términos marxistas, serían sociolectos. Sí, son los sociolectos, es cierto. Bien, bueno. Bueno, Eugenia quiere sí, decir algo. Dele, ya. Sí, tratemos de que sea rápido, en verdad, para no... Bueno, pero yo felicitar a los tres porque han estado conversando sobre Dagoberto y su pensamiento. Tengo un comentario para Rafael que en el tema demográfico que trató, dice que no hay que referirse a la colonia para entender esta demografía, pero yo creo que hay que entender que hay ciclos de altas y bajas en la historia. Entonces sí hubo una baja demográfica en la colonia y luego después hubo un ascenso. En el siglo XIX hay un ascenso de la población. Tenemos, en efecto, en el siglo XIX ya el ladino supera a la población indígena, eso así es. Entonces, eso nada más comentarles. Y en el caso de Ricardo Argueta, yo tenía idea, Ricardo, que no era miembro del Partido Comunista, pero tú dices que él dice ser miembro del Partido Comunista. Hay algunas referencias de su militancia. ¿Cómo quiere decir? Que cuando te salís de algo, ¿no? Que él se salió, pero para salir te tenés que pertenecer. Ajá, fíjate, sí, pero hay un estudio que habla sobre el comunismo en El Salvador y menciona la parte de los trabajadores y los intelectuales. Ahí incluyen entonces, sí. Pero quien tiene más la evidencia esa es Rolando. Es que hay un debate, yo he hablado con Rolando también, y hay un debate que pareciera que no es miembro, ¿verdad? Pero bueno, es ahí está ambiguo, ¿verdad? Ese punto. Bueno, el otro punto es que yo sí quiero que, digamos, también señalar que
Dagoberto Marroquín a mediados del siglo XX está en una generación de intelectuales bisagra, podríamos llamarla. Es decir, en él se formó seguramente en el positivismo, luego se volvió, digamos, asumió un marxismo ortodoxo, pero después, digamos, sobre todo en sus exilios, asumió y se empapó de esa nueva ciencias sociales que estaban surgiendo a mediados del siglo XX y poco después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una explosión novedosa de las ciencias sociales, la historia, la sociología, la antropología, bueno, todas. Y bueno, él es referente de las tres corrientes, de los tres enfoques, podríamos decir, y por eso es que no es que esté confuso, digamos, pienso, sino que a final de cuentas todavía ahí hay una carencia de rigurosidad a veces, más bien, y hay una mezcla de esos enfoques en ellos mismos. Es un ejemplo, yo a Dagoberto Marroquín lo veo muy parecido en algunos aspectos, en algunas cosas, con Severo Martínez Peláez. Los dos son de la misma generación y los dos han transitado por este mismo desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dagoberto Marroquín, vamos a ver esas mezclas en su planteamiento de teoría de la historia y en todo lo demás, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, en el caso de cuando él analiza la independencia centroamericana, él va a decir, en efecto, habla de las masas, pero le da el carácter revolucionario en ese momento, en esa revolución, a los criollos. Él dice que van a ser conducidos por los criollos y que el campesinado, igual que Severo Martínez y que el indígena, no tiene capacidad revolucionaria. Entonces, esa es una, digamos, tara del positivismo, podríamos decirlo, ¿verdad? Que eso ha sido superado completamente. Y el otro punto que yo quería agregar es que yo creo que, en efecto, muy respetables todos estos intelectuales que rompieron, digamos, con el positivismo, estaban rompiendo con el positivismo, y pero que, bueno, en efecto, no es que no los hayamos seguido. Yo creo que incluso hoy hemos enriquecido los planteamientos que ellos fueron pioneramente en avance. Es decir, por ejemplo, hoy mismo en la carrera de historia a la que yo pertenezco, pues ya hablamos desde hace mucho, desde que surgió, desde la historia cultural, digamos, ¿verdad? Que es ese cambio de las nuevas ciencias sociales que se fueron, digo, hoy ya no son, pero hablábamos de las nuevas ciencias sociales de ahí por el 70, bueno, y ellos son pioneros en la generación del 60. Entonces, bueno, eso quería decir que hoy creo yo que está más enriquecido ese planteamiento. Es decir, hoy hablamos de historia global, historia cultural, donde todos los elementos socioeconómicos, políticos, culturales se incorporan en un análisis, ¿verdad? Bueno, aquí, es decir, claro que no todos vamos a transitar por eso, ¿no? Todavía tenemos, todavía en América Latina y en Centroamérica y en El Salvador, que es muy nuevo, el caso de la historia nueva, digamos, científica, es todavía podemos decir estamos en esa revoltura de las bisagras, ¿verdad? Pero creo que se ha avanzado, en efecto, no es que no hayamos, que se ha quedado atrás, que no hayamos retomado los aportes de estas generaciones. Yo creo que ya están incorporados, nada más. Bien, bien. Pero sí es importante en este espíritu de ir avanzando, sí coincido con Eugenia, en este espíritu de ir avanzando, es importante delimitar bien los conceptos, que a mi forma de ver muchas veces no están del todo delimitados,
incluso no están delimitados en la actualidad. Por ejemplo, cuando decimos que la independencia fue liderada por los criollos, bueno, ahí hay un sello étnico, ¿verdad? Hay un sello étnico en el caso de los criollos. No son nada más clase social, son grupo étnico, ¿verdad? Incluso el criollismo nos llega hasta la actualidad, ¿verdad? No es una cuestión puramente del pasado. Entonces, esta relación de lo étnico con la clase social es muy importante. También en el caso del 32 va a ser importante, ¿verdad? Que en realidad fue una rebelión más bien étnica y localista. Y bueno, en otros países como Guatemala, México, etcétera, ¿verdad? Lo étnico tiene una presencia importante, incluso en El Salvador, porque aunque los indígenas sean poquitos, pero tienen la capacidad de meter sus demandas en la agenda nacional, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Había un autor que decía, los movimientos sociales pueden verse desde dos perspectivas: la capacidad de movilización, que moviliza mucha gente, o la capacidad también que tienen los movimientos de que sus demandas entren en la agenda nacional. Y los indígenas tienen esa capacidad, ¿verdad? De meter sus demandas en la agenda nacional, aunque sean pocos, pero las meten. Entonces, hay ya ahorita una serie de ¿cómo es que se le llama? Ordenanzas municipales, ¿verdad? Ya perdí la cuenta del número, pero eso se comenzó con el FMLN, por cierto. En Nahuizalco fue la primera, y de ahí ha seguido, creo que la última es la de Cacaopera, ¿verdad? Las ordenanzas municipales en favor de los derechos indígenas. Y bueno, y hay que decir que también CESENIS, el Consejo Coordinador Nacional Indígena de El Salvador, Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, ha tenido la vicepresidencia del proyecto de indigeneidades de la ONU, ¿verdad? De las Naciones Unidas. Entonces, ellos han tenido la capacidad de imponer sus demandas en la agenda nacional e incluso internacional. Y eso es un valor importante. Me parece pues que esta relación de lo étnico y la clase social no es una relación sencilla que se resuelve con decir de que la clase determina en última instancia la dinámica de lo étnico, sino que es un entrelazamiento complejo que es importante desentrañar. Ahí me quedo. Allá, no, espere, allá están pidiendo el palacio. Quizás si se puedan venir para acá para que... Porque desde allá no lo van a ver. Buenos días. Yo no llevo estudiando mucho a Dagoberto Marroquín, máximo 2 años, en lo que me ha llevado a recopilar su obra propiamente dicha y lo que se ha escrito sobre él. Encontré este monográfico y aquí sí hay una sección de historia, una sección de antropología y una sección de sociología. En la parte de sociología se trata sobre todo los aspectos biográficos del autor. En este caso se hablaba que era comunista, se hablaba que había pertenecido al Partido Comunista como tal. Sin embargo, también hay una entrevista al maestro Ajax, que creo que tú das, donde explica que, digamos, por decirlo de alguna manera, Marroquín nunca tomó partido hasta mancharse. Sin embargo, era un pensador flexible, abierto, y por ello vemos la incursión que tiene en distintas ciencias sociales. Bien, revisando este monográfico que incluye antropología, historia y sociología, yo me hago la pregunta si es pertinente el estudio que me planteo sobre Dagoberto Marroquín. Les hago la pregunta a ustedes sobre el carácter de su acción, es decir, dentro de la institución de la universidad, como en otras instituciones de México, en institutos
Pero no solamente eso, sino que también la parte, digamos, de cómo construyó sus ideas. Y cómo construyó sus ideas, yo le llamo esa parte como una función programática. Es decir, una función programática no porque se establezca un proyecto, sino porque cada vez que Marroquín cumplía una función dentro de la universidad, se planteaban ciertas visiones, ciertos elementos institucionales que venían a desarrollar la institución como tal. Entonces, el tema de mi investigación es el pensamiento universitario de Dagoberto Marroquín y gira en torno a su praxis y a su pensamiento, en la búsqueda de encontrar, digamos, ciertas conclusiones que digamos, construyen la categoría esta de una acción programática como tal. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Sí, la discusión historiográfica es bastante interesante, todo lo que se ha dicho aquí es bastante interesante. La incursión que tiene en la antropología y que la apertura y rompe con el positivismo, etcétera, etcétera, pero creo que bastante esto se ha discutido. Aquí incluso hay bastante que usted, maestro, Lara, y Rafael, y también Xiomara han escrito al respecto con una visión crítica del quehacer científico de Dagoberto Marroquín, y creo que, digamos, sobre eso se ha dicho no lo suficiente, pero trato de decir si mi investigación tiene, digamos, algún sentido. Eso creo que sí tiene mucho, no tiene algo de sentido, no que tiene mucho sentido, ¿verdad? Es decir, ver el impacto también del pensamiento de Dagoberto Marroquín en las instituciones, ¿no? Y cómo el pensamiento se da en el marco de una institución. Esto me remite a un libro de Michel Foucault, que por cierto poco discutido, porque Michel Foucault se discute mucho la teoría política, la filosofía política, pero se olvida la arqueología del saber, ¿verdad? La arqueología del saber es un libro muy importante y precisamente él está en esa línea, y le recomiendo ese libro, por cierto, la arqueología del saber. Él está en esa línea que usted está diciendo, es decir, explorar el surgimiento del conocimiento en el marco de las instituciones en las cuales se desarrolla el conocimiento, ¿verdad? Porque la institución en alguna medida condiciona también, ¿verdad? Dagoberto Marroquín lo desarrolló en la Universidad de El Salvador, no lo desarrolló en otras instituciones, ¿verdad? Lo pudo haber desarrollado en el Ministerio de Cultura, digamos, la última vez que no estaba, creo yo, pero sí estaba el Ministerio de Cultura. Y curiosamente, siguiendo con la antropología, ¿verdad? La antropología que se hace en el Ministerio de Cultura es muy diferente a la antropología, que se hace aquí en la Universidad de Salvador. En el Ministerio de Cultura más se desarrolla el paradigma folclorista, que es un paradigma de carácter culturalista, ¿verdad? Mientras que acá se desarrolla más el paradigma marxista, y en ese sentido creo que la institución también está impactando en la construcción del conocimiento. Ese es el tema de Michel Foucault en la arqueología del saber. Dele, Rafa. Sí, bueno, porque como se ha hablado mucho de marxismo, yo no puedo referirme realmente, no he ahondado en el tipo de marxismo de Marroquín, pero sí conozco más en detalle lo que se habla del marxismo de Roque Dalton, porque me he dedicado más a los estudios literarios y a la lingüística. Entonces, si ustedes leen a Roque Dalton, muchos lo clasifican de marxista, pero Roque Dalton usa muchos términos cristianos. Por ejemplo, cuando habla de Aquino, lo refiere como mártir, habla del sacrificio, habla de la hostia, de la recuperación, ¿no? Como un padre fundador, ¿no? Quien se va casi a reencarnar en nosotros. Entonces, si quieren, mi contribución en este sentido es, hay que, en cada caso particular, hay que especificar cuáles son las vertientes marxistas, ¿no? Porque también el marxismo está en plural, ¿no? Y entonces, en Dalton lo que hay es un cristo-marxismo que no se ha discutido a fondo. Entonces, ¿cuál es el de Marroquín? Yo realmente no puedo responderlo, ¿no?
¿verdad? Porque me he dedicado a otros aspectos de él. Pero es eso un poco la contribución o si quieren la pregunta, ¿no? Una interrogante para el debate, ¿no? Es decir, no solo decir marxismo, sino marxismos en plural y cuáles son las los distintos afluentes. Bien. Bueno, entonces les agradecemos a todos la presencia. Muchísimas gracias, doctor Rafael, por apoyarnos siempre a la licenciatura, a la escuela, en este caso. Entonces, pues no queda más que siempre agradecer y que ojalá sigamos compartiendo estos espacios académicos. Entonces, también agradecemos a cada uno de los ponentes, el doctor Ricardo Argueta, el doctor Carlos Lara Martínez, y pues espero que nos podamos ver en la segunda parte, y usted también está totalmente invitado, doctor Rafael. Habrá una segunda parte para continuar sobre el pensamiento de Dagoberto Marroquín el otro mes. Entonces, esperamos. Fecha. Sería el 11, creo, espérenme. Es después de Semana Santa. Sí, después de Semana Santa. Sí. Aquí queda bien o algo así. Bien, bien. 10. Viernes. Sí, sería viernes 10. El viernes 10 de abril. Vamos a continuar. Si usted quiere acompañarnos, pues está totalmente bienvenido. O quizás el 10, que no estamos regresando de Semana Santa. No, regresamos, bueno, sí, regresamos de Semana Santa el 7 de abril. Sí, yo diría que mejor el 17 de abril. Sí, el 17 de abril Bien. con esto, entonces, para que nos acompañen. Bueno. Ok, bueno, A ver, así ya, gracias. Ok, adiós. Adiós.